tecnólogo en electrónica, ingeniero electrónico y magíster en ingeniería. Actualmente, entonces, vengo acompañando los espacios de taller de creatividad, lógica de programación, diseño 2 y la electiva de energías renovables. Vamos a hablar entonces de cuáles son esos elementos que vamos a requerir para trabajar IoT. En el transcurso entonces de la jornada tendremos una agenda donde miraremos una introducción, conoceremos el concepto del Internet de las cosas, miraremos cuáles son las principales plataformas hardware, como el ESP8266, el ESP32, la Raspberry Pi, el Thunderboard, el Arduino Nano 33 IoT, y finalizaremos entonces la jornada viendo cómo se integran estas plataformas a Arduino. Revisaremos cuál es entonces el repositorio donde se encuentra esta información y miraremos el paso a paso de la instalación de una de estas tarjetas para Arduino. Muy bien, entonces empecemos con el concepto de Internet de las Cosas. Y para eso, pues quisiera contarles que el Internet de las Cosas o IoT hoy en día tiene aplicaciones en muchísimos sectores de la vida cotidiana. Tiene aplicaciones en el sector salud, donde en este momento se están realizando monitoreos inteligentes de ciertas variables. Por ejemplo, ahora con los casos de COVID-19 y con las comorbilidades que están asociadas a ciertas personas, entonces se diseñan sensores, se diseñan equipos que los acompañan y que permiten rebajar entonces los grados de exposición a elementos tóxicos. En el control de procesos también se utiliza porque nos permite realmente manejar elementos o manejar tareas a largas distancias. El profesor Álvaro nos contaba un poquito de esto a través de los brazos manipuladores, por ejemplo. Ya podemos hacer cirugías a largas distancias, podemos manejar materiales peligrosos como materiales radioactivos y no exponer a las personas. En el sector de la agricultura de precisión, el Internet de las Cosas se viene aplicando muy bien. Estamos en una época de demanda alimenticia muy grande. Estamos en una época donde tenemos que sacar la mayor cantidad de beneficios por metro cuadrado en cualquier cultivo que tengamos. Entonces, la agricultura de precisión nos permite precisamente tener cultivos fuertes, tener cultivos sanos, protegerlos de pandemias y protegerlo de bichos y de infestaciones. Y finalmente, pues está el sector logística, que es donde nace originalmente el Internet de las cosas. De pronto, cuando entramos a una tienda y esa tienda es grande, pues en el portal de entrada vamos a encontrar dos antenas que generalmente parecen unos paneles y en todos los elementos que están dentro de esa tienda, pues vamos a encontrar una etiqueta. De tal manera que si nosotros llegamos a atravesar el portal y la etiqueta no ha sido retirada, pues va a sonar, va a generar una alarma y esto va a hacer que se genere entonces una alerta de que hay un posible error. Estas tarjetas entonces se conocen como RFID, tarjetas de radiofrecuencia o de identificación por radiofrecuencia, y fueron o han sido muy utilizadas en este sector. Entonces a un personaje se le ocurrió pensar y decir, ¿qué pasaría si no solamente los objetos de la tienda tuvieran estas tarjeticas que me pudieran identificar quién es, sino que además otros objetos normales lo pudieran hacer? ¿Qué tal una mesa? ¿Qué tal una silla? ¿Qué tal el televisor? ¿Qué tal todos los elementos normales tuvieran una tarjeta de identificación? ¿Y qué tal si lo llevamos un poquito más lejos? ¿Qué tal si ellos no solamente los podemos identificar, sino que además ellos pueden empezar a tomar decisiones? ¿Qué tal si, por ejemplo, ellos me cuentan cómo se comportaron o qué pasó con ellos hoy? Un caso que me gusta muchísimo es lo que pasa con los parqueaderos. En un departamento tan turístico como el Quindío, tenemos ciudades como Salento, ciudades como Finlandia, ciudades como Circasia,
que generan grandes aglomeraciones de personas. En este caso, por ejemplo, una de las dificultades que tiene el turista es dónde parquear. Cuando se llega a la ciudad, es muy difícil encontrar dónde vamos a parquear. Entonces, ¿qué tal que los parqueaderos tuvieran una etiqueta de identificación que supiera el nombre de cada parqueadero? Pero ¿qué tal que el parqueadero se pudiera comunicar conmigo? ¿Qué tal que el parqueadero se pudiera comunicar con el carro y me dijera, mira, yo estoy desocupado? Y que yo le pudiera decir cosas como, hey, qué chévere, resérvate y cuando yo llegues, pues yo puedo entrar allá. Y el parqueadero hiciera esa negociación conmigo, de tal forma que cuando yo llegara allá, entonces encontrara siempre donde parquear y pudiera llegar tranquilo de que voy a encontrar un lugar para hacerlo. Este tipo de aplicaciones son reales, son aplicaciones posibles con los elementos que vamos a ver en la charla de hoy y con la que vamos a ver con la charla del profe Parrado más adelante. Esto digamos que es solamente uno de los aspectos que es logística, pero hay muchísimos elementos más. Casi que cualquier objeto que ustedes se lleguen a imaginar puede ser alimentado con un computador y puede empezar a tomar decisiones. Es ahí, entonces, que entra el Internet de las Cosas a contarnos que vamos a poder hacer unas comunicaciones entre los equipos. Al computador, entonces, que le vamos a poner a cualquier objeto, entonces lo vamos a llamar sistema embebido. Va a ser este sistema, entonces va a tener un computador, va a tener unos periféricos, va a tener, esos periféricos pueden ser motores, pueden ser sensores, pueden ser cualquier equipo electrónico y ellos van a poder interactuar con la realidad. Entonces, cuando yo conecto a este objeto un sistema embebido, pues yo de alguna manera ya lo hago inteligente. Vamos entonces con el caso del parqueadero. El sistema embebido debería darle la posibilidad al parqueadero de conocer su propio estado, es decir, si está ocupado o no está ocupado. Debería permitirle, por ejemplo, hacer cosas como reservarse o no reservarse. Eso lo podemos hacer entonces a través de microcontroladores, a través de computadores como el Arduino Uno que nos contaron en la primera reunión, como el Arduino Nano, como el Arduino Mega, como cualquier otro de los sistemas Arduinos que hoy nos reúnen acá. Para ayudarle entonces a capacidad de tomar decisiones, lo puedo hacer a través de un lenguaje de programación y de un algoritmo que me permita hacer eso. En este caso, también ese algoritmo lo puedo implementar a través de Arduino. O sea que ese primer elemento de sistema embebido, pues ya de alguna manera lo hemos adquirido a lo largo de esta jornada. Ese sistema embebido entonces debe tener la capacidad de poder conectarse o poder interactuar con una persona, como la que tengo acá con este dibujito de palo. Y digamos que eso ha sido parte de un concepto que se llama interacción humano-computador. Uno de los grandes temas de investigación hoy en día. Cómo interactuamos con esos sistemas embebidos. Cómo los sistemas embebidos nos dan información y nosotros le damos información a ellos. En los casos más sencillos, por ejemplo, con los LEDs que nos estaba mostrando el profesor Capacho, donde ya no solamente los podemos encender y los podemos apagar, sino que además, por ejemplo, podemos variar esa intensidad de luz. Por ejemplo, si nosotros en el caso del parqueadero utilizáramos un LED RGB, como nos lo comentaba el profesor Luis Miguel, entonces yo podría, a través de los colores que genero con ese LED, decirle a la persona, mira, estoy ocupado, estoy reservado, estoy libre. Eso lo podría hacer con él. Hasta este punto, entonces estamos hablando de sistemas digitales, estamos hablando de control, pero todavía no hemos llegado al punto del Internet de las cosas. Cuando yo este sistema embebido, entonces ahora a través de el Internet lo puedo comunicar con otro sistema embebido y ese sistema embebido lo puedo conectar a otra persona, yo ya entro al paradigma del Internet de las cosas. Si estoy hablando del caso del parqueadero, entonces esta persona de acá fácilmente podría ser, digamos que el encargado del parqueadero, podría ser el transeúnte que está buscando también dónde parquear.
Y esta segunda persona que está acá podría ser el interesado en reservar ese parqueadero. En este caso, este sistema embebido, este segundo sistema embebido que tenemos acá, es uno muy conocido. Sería el celular, por ejemplo, o podría ser un computador tradicional, uno de mesa o un portátil. A través de este segundo sistema embebido y utilizando el Internet como puente, yo ya puedo comunicarme con el parqueadero o puedo comunicarme con la persona encargada del parqueadero. Le digo, buenas tardes, voy a subir a Salento mañana a las 2 de la tarde, por favor resérveme el parqueadero. Y la persona encargada como tal me puede conectar, me puede contestar y sencillamente decirme, listo, yo se lo guardo. Esta comunicación entonces se conoce como P2P o persona a persona y todos los días estamos viviendo esa comunicación. De hecho, la charla de hoy pues lo estamos viviendo de esa manera. Este eres tú escuchando la conversación, viendo la presentación y este soy yo a través de mi sistema embebido en mi computador compartiendo este espacio con ustedes. Esta comunicación entonces puede ser con múltiples personas a este lado, como el día de hoy, y pueden haber múltiples personas también a este lado. La comunicación, otra cosa que tiene interesante es que puede ser bidireccional. Yo me puedo comunicar con ustedes y ustedes se pueden comunicar conmigo. Este primer sistema, este primer tipo de comunicación entonces P2P, de persona a persona, la venimos viviendo desde hace algún tiempo, pero pues el paradigma del Internet de las cosas nos permite un segundo elemento interesante. Y es que yo me pudiera comunicar ya no tanto con una persona al otro lado de todos los sistemas, sino comunicarme con un sistema embebido o con un computador. Por ejemplo, cuando yo accedo a Netflix y me voy a ver una película que recién salió, que está de moda, que es tendencia, pues estoy haciendo una comunicación P2M o persona a máquina. Me siento frente al televisor, que en este caso sería mi sistema embebido, utilizo Internet para comunicarme con el servidor de Netflix, le digo que quiero ver determinada película, el servidor me la retorna, mi televisor la reproduce y yo estoy viendo, en este caso, la película. Estos sistemas o estos entornos donde yo tengo comunicaciones P2M o tengo comunicaciones como la que más adelante, que va a ser la M2M, también se conocen como el nombre de sistemas Smart. Un televisor, entonces es Smart, es un Smart TV, cuando yo me puedo comunicar con otra máquina y esa máquina puede interactuar conmigo. Si nosotros comparamos con la televisión anterior, con la televisión análoga, por ejemplo, pues había una gran generadora de información y nosotros simplemente pues podíamos ver lo que aparecía en televisión. No era permitido interactuar. Lo mismo pasa con tecnologías como el radio. Cuando yo escucho una emisora, pues entonces yo simplemente soy receptor de la información que se está emitiendo desde la cabina donde está el locutor. Si yo quisiera comunicarme con el locutor, entonces ya debo emplear otro medio. Pero entonces el Internet de las cosas nos permite ya empezar a interactuar. Ya entonces ahora utilizo un sistema embebido, me conecto por Internet, interactúo con ese sistema embebido y fluyo en ambas direcciones. Por último, entonces, una de las cosas que realmente es la que mejor representa este paradigma de Internet de las cosas, es cuando ya un sistema embebido se conecta a otro sistema embebido y mira que el factor persona ya desaparece. En este caso, son los dos equipos, son las dos máquinas las que se comunican entre sí. Por ejemplo, en un sistema de invernadero, donde yo voy a tener unas flores que voy a cultivarlas, yo podría tener un sistema embebido que esté censando, que esté revisando todo, temperatura, humedad, eh, cantidad de CO2, cantidad de nutrientes en la tierra, y podría utilizar el Internet como puente para comunicarme con otros sistemas. Por ejemplo, un sistema de aire acondicionado, un sistema de riego,
un sistema de apertura o cierre del agua. En este caso, entonces ya para esta tercera tipo de comunicación, yo ya no voy a tener entonces un ser humano que esté pendiente, que esté revisando, sino que el factor humano ya entra por fuera del sistema a ser como una especie de gerente. Estos tres sistemas, entonces, que estamos viendo, representan, digamos que, los elementos del Internet de las cosas. Ahora en la tarde, en el reto que vamos a tener, entonces estaremos haciendo una comunicación P2P, donde la persona que acceda a través de un sistema, a través de un sistema embebido, en este caso el celular, va a utilizar Internet y va a llegar al sistema embebido, que en este caso pues será el brazo. Quisiera saber si hasta este punto tienen preguntas, dudas, inquietudes, aportes, liberaciones o demás. Entonces estoy revisando. eh, Veo entonces que se escucha muy pasito. Ok, voy a tratar entonces de acercarme un poquito más a el micrófono. Muy bien, entonces ya en este punto espero haber solucionado lo del volumen. Ustedes por favor me verifican cómo se está escuchando. Pues yo lo escucho bien, César. Ahí en el chat hay una pregunta adicional, que Ok. sí, ¿qué aplicaciones de IoT tienen tendencia para el tema de salud? Muchas gracias. Para el tema de salud hay muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en este momento el monitoreo de ciertas variables es fundamental. Digamos que nosotros tenemos una persona de la tercera edad y esta persona pues va a estar todo el día con dificultades de movilidad o va a estar por ciertas restricciones, por ejemplo, dietarias o con restricciones de movimiento. Entonces se le puede colocar un sistema embebido, el cual esté censando esas variables importantes, como la temperatura de la persona, como la lucidez de la persona, como por ejemplo el azúcar de la persona, el pulso y demás información. Por ejemplo, un caso particular que ha pasado es que las personas mayores, cuando llegan a cierta edad, algunas pues pierden la noción de dónde se encuentran y un día salen de la casa, por ejemplo, y cuando menos piensan llegan a un sector, a un barrio, a un lugar que no conocen. Si contara con un sistema embebido, como los que hablamos en el Internet de las Cosas, el sistema podría comunicarse con el cuidador del adulto mayor o podría, por ejemplo, estar pendiente y avisar a un servicio médico, vea, mi usuario se encuentra perdido, se encuentra en un barrio que no es normal, por favor recójanlo. Otro ejemplo en el sector salud son, por ejemplo, los triage. Cuando uno llega a los servicios de urgencias, pues hay una clasificación que se hace para saber si eres un paciente que tienes necesidad inmediata o si puedes esperar un poco o si puedes ser atendido por elementos ambulatorios. En este caso, pues nosotros podríamos llegar al centro médico, se nos podría colocar un sistema embebido y el sistema embebido pues realizarnos nuestras primeras revisiones de signos vitales y ya empezar a hacer la clasificación. Por ejemplo, aunque va a sonar un poquito chistoso, es cierto, hay baños en Japón que cuando tú vas y lo utilizas, entonces él inmediatamente te mide en la orina y te hace varios exámenes, te revisa, por ejemplo, la urea, te revisa el pH, te revisa coloración, te revisa un montón de cosas y inmediatamente ese resultado te lo envía a tu médico. En ese caso, tendríamos una comunicación 2P2M, donde el sistema embebido estaría dentro del inodoro
y la persona a la que se comunica sería el médico. Como ven, entonces, no es solamente una o unas pocas aplicaciones, sino que hay un montón de aplicaciones. Las aplicaciones del Internet de las Cosas se proyecta que van a ser tan grandes que hay una teoría que se llama la computación ubicua, que dice que vamos a estar tan llenos de computadores alrededor nuestro que ya se nos va a olvidar el concepto de computador porque siempre va a estar ahí. No estamos muy lejos. Si ustedes miran a su alrededor, seguramente habrán mínimo 5 computadores cercanos a ustedes. Uno estaría en el dispositivo por el cual nos están acompañando. Los otros estarían, por ejemplo, en la cocina, como en el caso de microondas, como en el caso de la lavadora, como en el caso de la nevera. Y así sucesivamente, pues vamos a tener muchísimas cosas que van a tener computadores. Ya estamos también en la tendencia donde vamos a encontrar electrodomésticos que se puedan conectar a Internet. Tenemos lavadoras que se conectan a Internet. Tenemos neveras que se conectan a Internet. Neveras súper impresionantes que a través de esas tarjetas RFID con las que comenzamos la reunión pueden saber, por ejemplo, si la leche se acabó. Pueden saber, por ejemplo, si se acabaron los huevos. Pueden saber, por ejemplo, si está congelando o no está congelando. Y podría yo pedirle a esa nevera que me dijera que necesito para el mercado. Ella se podría comunicar, por ejemplo, con Rappi, hacer la solicitud del mercado, me podría mandar el Rapitendero para mi casa y la misma nevera incluso tendría la facultad de poder debitar de mi tarjeta de crédito el pago de ese mercado. Todos estos pues son elementos que pertenecen al paradigma del Internet de las cosas. Más preguntas, más dudas, más inquietudes, más aportes. Muy bien, entonces vamos a continuar. Para poder hacer entonces todas estas ideas realidad, pues vamos a tener que aplicar unos sistemas embebidos. Necesitamos una parte de hardware y una parte de software. Entonces, en este espacio vamos a trabajar solamente aquellas relacionadas con el hardware. Y en la segunda, lo que podríamos llamar la siguiente parte de esta charla, que se lleva con el profesor Alexander Parrado, pues trataremos las partes del software. Presento ante ustedes entonces algunas de las principales herramientas hardware que existen para el Internet de las Cosas. Estas que les estoy presentando son aquellas que se utilizan en prototipado rápido, es decir, aquellas que podemos conectar, que podemos desconectar, que podemos armar, que podemos hacerle un montón de cambios hasta que podamos encontrar la configuración que necesitemos. En este caso, entonces, observen que estos sistemas embebidos que están ahí son básicamente tarjetas PCBs con pines de conexión. Estas tarjetas las podemos conectar a un protoboard, podemos conectar distintos sensores, podemos desconectar distintos actuadores y una cosa adicional que tienen ellas es que pueden funcionar con Arduino. Es decir, que yo podría utilizar el IDE de Arduino y podría utilizar el lenguaje C y C++ para programarlas. De estas que están acá, entonces hablaremos ampliamente de la mayoría de ellas. Estaremos contando cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, pero más que desventajas es tratar de identificar en qué tipo de proyectos me funciona cada una de estas. Entre todas hay una gran variedad de precios, entonces encontramos algunas de estas tarjetas con valores cercanos a los 30.000 pesos y encontramos otras con valores grandísimos como alrededor de 300 o 400.000 pesos. Eso ya entonces nos empieza a dar una idea de dónde puedo utilizar uno y dónde puedo utilizar el otro.
Vamos a iniciar entonces con el SP8266, este que se encuentra acá, y su hermanito pequeño, el SP01 o el SP8266 también. Resulta que hay una empresa que se llama Spresi que diseñó un circuito integrado específicamente para el Internet de las Cosas. En esta plaquetica que tenemos aquí azul, entonces la vemos, este cuadro que está acá es directamente el chip SP8266. Él internamente, entonces tiene todo lo que yo requiero para poder trabajar. Resulta, entonces, que ese chip pequeñito lo empaquetan y dependiendo de los distintos paquetes, entonces yo voy a encontrar versiones de SP8266. Esta que tengo al costado derecho, esta pequeñita, es la versión 01. Es una versión que tiene 8 pines. Es la versión más pequeña y es la versión más económica que van a encontrar en el mercado. Generalmente, esta opción que está acá está pensado como un shield o está pensado como un accesorio o un periférico de los Arduinos tradicionales. Por ejemplo, yo podría coger un Arduino Uno, como el que nos mostró el profesor Jorge Iván, podría conectarle el SP826601 y ya automáticamente lo estaría comunicando a Internet. Hay una segunda versión entonces de este chip donde ya está encapsulado en una jaula de Faraday, esta que se encuentra aquí al costado izquierdo. Ya tiene más pines. Esta figura que ustedes ven acá, que es como una especie de serpiente entrelazada, entonces es la antena. Y ellos, entonces la empresa Expressive, vende este paquetico de acá más grande. Otras compañías, entonces lo que hacen es que compran este chip que está acá y desarrollan un segundo PCB o una segunda tarjeta con otros elementos para hacerla más fácil de encontrar. Esto ha traído entonces una gran cantidad de versiones del SP8266, no solamente esta que tengo en pantalla, sino que hay otras con mayores cantidades de pines, con menores cantidades de pines, con puertos USB, sin puertos USB, con antenas externas, sin antenas externas, y ya el mercado pues les va a ofrecer una gran cantidad. Más o menos, en términos de precio, podemos estar encontrando en que estos dispositivos están alrededor entre 30.000 y 50.000 pesos en el mercado. Por ejemplo, esta versión que tengo al costado izquierdo, la puedo conectar al protoboard, puedo utilizarlo directamente, puedo conectarla desde un puerto USB, alimentarla desde ahí. Tiene botón de reset y tiene un botón para su programación. Otras versiones, por ejemplo, tienen cargadores de batería y tienen otros periféricos. Pero lo que todos tienen en común es que como utilizan el chip del SP8266, entonces todos conservan esas características. ¿Cuáles son? Primero, tienen un procesador de 32 bits de resolución. Ese procesador ya es más grande, es mucho más complejo que el que tenemos en el Arduino Uno y permite hacer operaciones grandes sin que se demore. Nos permite correr algoritmos poderosos, como por ejemplo algoritmos de aprendizaje de máquina o algoritmos de identificación. Tiene además entonces comunicaciones digitales, que son estas que se encuentran acá. Tiene comunicaciones seriales de la tradicional, tiene una comunicación que se llama SPI, una comunicación que se llama I2C, tiene una comunicación que se llama I2S y además tiene una versión de hardware para poder conectarlo a un LED receptor de infrarrojo y que yo pueda manejarlo como si fuera un control remoto tradicional. Estos periféricos o estas interfaces permiten entonces que yo pueda conectar sensores digitales, sensores de temperatura, sensores de acelerómetros, sensores barométricos, sensores de pulso, que yo pueda conectar no solamente ni uno, ni dos, ni tres, sino que pueda conectar múltiples sensores. Además, contiene entonces unos puertos de entrada y salida general,
cuyo acrónimo es GPIO, que son como los que estamos viendo en Arduino, que me permiten encender y apagar LEDs, leer botones. Tiene este, como este SP8266, una entrada analógica. Desafortunadamente, este circuito como tal solamente tiene una, a diferencia, por ejemplo, del Arduino Nano, del Arduino Uno, por ejemplo, que tiene varias. Y además tiene una restricción de voltaje importante. Resulta que el voltaje que yo voy a medir en el SP8266 está en el rango entre 0 voltios y 1 voltio. Si yo me paso de ese rango, muy probablemente no lo va a poder leer, pero más grave aún, voy a poder dañar el dispositivo. Por ejemplo, esta tarjeta que está a mano izquierda contiene unas protecciones para evitar que eso pase. Pero si yo utilizara otras versiones, no puedo garantizar que eso no vaya a ocurrir. Tiene salidas PWM, eso sí tiene, muy interesantes. Como nos lo mostraba el profesor Luis Miguel, nos permiten controlar motores, controlar LEDs y otros tipos de periféricos. Y además, pues viene optimizado para manejar botones. Opera en un rango de voltaje entre 2.5 voltios y 3.6, ya no 5 voltios como el Arduino Uno que nos mostraba el profesor Jorge Iván. Y esto pues es para poder que nosotros utilicemos sistemas basados en baterías. Importante, si nosotros lo conectamos a 5 voltios, lo más probable es que lo dañemos. Ese es un factor importante y es un factor que de pronto aquellos que estamos iniciando a manejar esta tarjeta debemos tener muy en cuenta. Si conectamos 5 voltios directamente, vamos a quemar el dispositivo. Otro aspecto importante para mencionar del SP8266 es su consumo de corriente, que se encuentra alrededor de 80 miliamperios, pero en el caso, por ejemplo, de que esté buscando redes Wi-Fi o que tenga algún problema de comunicación, puede aumentar su consumo de corriente. Entonces, estos equipos, cuando nosotros los compremos, debemos estar preparados para darles corrientes bastante grandes. Estamos hablando de corrientes de alrededor de hasta 700 miliamperios. Este sistema entonces tiene además entonces un sistema Wi-Fi por el cual pues lo podemos conectar al internet, y este sistema Wi-Fi entonces tiene transmisión y recepción. Maneja estos protocolos de internet, de transmisión como tal, y vuelvo les digo, pues es bastante útil. Nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar con el SP8266 y hemos tenido distancias o hemos tenido enlaces de hasta 50 metros sin ninguna dificultad con línea de observación directa. Es decir, sin obstáculos eh, entre el router y el dispositivo. En habitaciones y dentro de la casa, pues funciona muy bien. Estos sistemas basados en el SP8266, entonces los recomiendo para aplicaciones económicas, aplicaciones pequeñas, aplicaciones que no requieran de sensores analógicos y que además tampoco requieran de actuadores que requieran voltajes en un rango intermedio. Si requieren sistemas basados en PWM, sí lo pueden trabajar directamente. Muy buenos para controles remotos, muy buenos para manejar sistemas sencillos. Además, otra característica que tienen estos dispositivos es que permiten crear su propia red Wi-Fi. O sea que yo podría comunicar fácilmente dos o más SP8266 sin necesidad de tener un router. Evidentemente, pues esta parte ya requiere de más capacidad de programación, pero pues digamos que es lo que nos permite el sistema. Otra característica que tiene Esprezi, que fue la empresa que los desarrolló, es que creó el repositorio para Arduino, o sea que yo podría instalarlo en el IDE de Arduino y lo puedo programar con el lenguaje C o C++. Puedo utilizar las librerías nativas de Arduino y eso haría que yo pudiera hacer código muchísimo más rápido. Con esto entonces termino este primer dispositivo. Quisiera saber si hay preguntas, si hay dudas. Voy a estar entonces revisando el chat.
Bueno, entonces hay una primera pregunta que nos dice que si el procesamiento de estos dos SP es el mismo o cambia por cada presentación. Y la verdad es que es el mismo. O sea, lo único que cambia es la cantidad de periféricos que yo tengo alrededor. En la versión de la mano derecha, entonces voy a encontrar 8 pines, 2 se utilizan para alimentación, quiere decir que me quedan 6 pines de propósito general y uno de ellos pues puede ser la lectura del ADC. Por ejemplo, esos pequeñitos lo hemos utilizado en sistemas para medir temperatura y humedad ambiental o en cosas que simplemente requieran, por decir algo, de sensado. Yo puedo utilizar estos pequeñitos y voy a tener una versión bastante interesante. Ya si yo requiero más de un sensor o requiero de pronto un poquitico más de, de elementos a conectar, entonces utilizo la versión de la izquierda, de la izquierda. Esta pues ya es mucho más parecido a utilizar, por ejemplo, un Arduino Nano, o sea que yo ya puedo conectar muchos más periféricos y muchos más sensores. Hay otra pregunta, entonces, que nos dice que todos los tipos de comunicación, incluida máquina a máquina, son posibles con cualquier sistema embebido. El comportamiento depende de la programación que usted haga en los Arduinos. Eso es cierto. Y además, pues lo que lo identifica como Internet de las cosas es que el protocolo de comunicación que utilicen para entenderse esos dos, pues es el Internet. Además, otra característica es que por el hecho de utilizar el Internet y por el hecho de que yo lo estoy pensando así, yo tengo que hacer una arquitectura de tal manera que pueda pensar en que más adelante no tenga solamente dos comunicaciones o una comunicación bidireccional solo entre dos equipos, sino que pueda conectar 10, 20, 30, cientos. Por ejemplo, volviendo al caso de los parqueaderos, yo debería diseñarlo de tal manera que si donde estoy en Salento sacan 100 parqueaderos más, pues no tenga que cambiar demasiadas cosas de mi arquitectura para poder que funcione. Digamos que si yo utilizo comunicaciones como I cuadrado C para comunicar dos equipos, estoy limitado en el número de dispositivos que lo puedo hacer. Bueno, veo entonces que por ahora no hay más preguntas. Vamos a ver entonces el siguiente dispositivo. En este caso, traigo ante ustedes el SP32, que es el dispositivo con el cual va a estar conectado el brazo robótico. El SP32 es un hermano pequeñito, es un hermano en el sentido de que es de la misma compañía que generó el SP8266, pero este hermano ya trae muchísimas más cosas. Además de que trae el procesador de 32 bits, en realidad trae dos. O sea que él internamente trae dos procesadores de 32 bits para poder hacer incluso procesos en paralelo. Tiene la comunicación Wi-Fi, al igual que el SP8266, y trae otro adicional que me parece muy bacano, que es una comunicación Bluetooth. O sea que con él no solamente puedo conectarme a través de Internet, sino que además puedo conectarme a un celular o puedo conectarme a unos parlantes o puedo conectarme a otros periféricos que manejen el control de Bluetooth. Esto ya nos da una capacidad de trabajo mucho mayor. El hardware es todavía muchísimo más grande. Tiene las comunicaciones que ya traía el SP8266, como la UART, el SPI, el I cuadrado Z, y además contiene hardware optimizado para comunicar con tarjetas SD. Contiene además un hardware para los sensores capacitivos. Trae más ADCs, en este caso trae 16 entradas analógicas con una gran capacidad de resolución. Ellos tienen, si no estoy mal, creo que son 12 bits de resolución en la lectura del ADC. Eso ya nos da una capacidad bastante grande. Por ejemplo, en el caso de los Arduino Uno tenemos 10 bits de resolución y lo normal es trabajarlo con 8. Trae una cosa que no trae el SP8266 y es la posibilidad de contar con salidas análogas, o sea, con
convertidores digitales a análogo. En este caso, este dispositivo tiene dos y son de 8 bits de resolución. O sea que, por ejemplo, esta tarjeta se recomienda en elementos que tengan muchos sensores, que tengan sensores análogos y que tengan además actuadores análogos. Trae internamente además un hardware optimizado para sensores de tipo Hall, sensores de efecto Hall. El consumo de corriente es similar al del SP8266 y al igual que en el caso de su hermano, pues él realmente es esa tarjetica que se encuentra acá y diversos fabricantes pues fabrican o entregan estas segundas versiones de acá. Digamos que una de las dificultades que en la práctica hemos tenido con estos dispositivos es que no todos los fabricantes utilizan los mismos tamaños, utilizan las mismas cosas. Entonces, cuando yo diseño un circuito, debo estar pendiente de que el proveedor me entregue la versión de la tarjetica que yo requiero. Ya nos ocurrió, por ejemplo, que en un proyecto yo tenía una versión, solicité al proveedor que me mandara más, me lo mandó de otro distribuidor y lo que ocurrió entonces es que la separación entre estos pines no me coincidía y me tocó cambiar el diseño. Entonces es como digamos que la dificultad que yo veo en este momento con este tipo de tarjetas. De resto es una tarjeta muy buena. Es una tarjeta que tiene alrededor de un precio entre 40.000 y 60.000 pesos. Es un valor bastante asequible, o sea que si yo voy a hacer una producción masiva de dispositivos, pues es muy económico. Hay unas versiones que traen el cargador de batería, entonces ya me permite, por ejemplo, llevármelo a lugares más alejados, conectarlo, por ejemplo, con sistemas de energías renovables y mantener con cosas muy interesantes. Hay versiones además que traen conexiones a cámara web, ya que este equipo, pues al tener dos procesadores, está pensado también para la parte multimedial, entonces puedo captar imágenes, puedo captar sonido y las puedo procesar dentro del mismo equipo. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Inquietudes, aportes o liberaciones? Entonces me preguntan acá que ¿qué tipo de sensores se pueden conectar a este dispositivo? Entonces yo puedo conectar sensores de tipo capacitivo, sensores de tipo resistivo, sensores de tipo inductivo, que ya tengan un acondicionador de señal que los convierta a voltaje. Este dispositivo, por ejemplo, no lee corriente, no lee capacitancia, no lee resistencia, pero cualquier acondicionador que lo convierta a voltaje puede ser leído por él. Si yo tengo sensores de salidas digitales, como por ejemplo el DHT11, entonces también lo puedo conectar ahí. Ya a este también le puedo conectar entonces actuadores que sean digitales, es decir, que funcionen con unos y ceros, o que valoren o que funcionen con PWM como motores, y además puedo conectar actuadores que funcionen con valores de voltaje intermedio a través del ADC, perdón, a través del DAC. O sea que puedo conectar parlantes, puedo conectar, por ejemplo, fuentes de luz, puedo conectar resistencias para generar calor, por ejemplo. Puedo conectar bastante cositas. Me preguntan también entonces que si con el SP8266 se puede editar el código interno del Arduino. Mm, tanto con el SP8266 como con el SP32, yo puedo escribir el código, puedo mandarlo a través del IDE de Arduino y en el momento en que yo lo desconecte y lo vuelva a conectar, pues el código va a quedar almacenado ahí. Siempre me va a guardar el último código. Él además tiene internamente una tarjeta de memoria que sería el equivalente al disco duro en los computadores, o sea que yo puedo almacenar información dentro de ella. Por ejemplo, bueno, ya depende específicamente de las tarjetas que compremos, pues hay unas que tienen mayor cantidad y otras que tienen menor cantidad. Para que tengamos idea, entonces el Arduino Uno tiene memoria ROM
del orden de los kilobytes, es decir, del orden de unos miles de bytes, y ya estos dispositivos entonces contienen memorias ROM del orden de los megabytes, o sea, ya no de miles, sino del orden de millones. Eso permite que yo pueda conectar programas muy grandes, programas muy complejos, y por ejemplo el SP82, el SP32, pues al tener dos procesadores, puedo hacer procesamiento en paralelo y manejar, por ejemplo, hilos. Realmente a mí me encanta este dispositivo, el 32. Es muy completo, es muy económico, entonces para aplicaciones masivas funciona muchísimo. Aplicaciones económicas también. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver otro grande de la industria del Internet de las cosas. En este caso, la Raspberry Pi 4. Estamos hablando ya entonces de una empresa completamente diferente. Esto ya no pertenece a la familia de Esprezi. Nace bajo el concepto de tener un computador en el bolsillo. Es la arquitectura más parecida a un computador tradicional que vamos a encontrar. Contiene un computador. Ese computador ya viene de múltiples núcleos. Contiene los periféricos y las conexiones a periféricos normal. Por ejemplo, estos que están acá son puertos USB, donde yo podría conectar teclado, donde podría conectar mouse, donde podría conectar cámaras web, donde podría conectar impresoras. En el caso de esta, que es la última versión, que es la Pi 4, contiene conectores HDMI mini, en este caso dos, o sea que podría conectar pantallas de computador, podría conectar pantallas de televisión. Tiene conexión USB, donde va a encontrar la alimentación, y contiene algo que no viene normalmente en los computadores, que son estos puertos GPIO. Estos que están acá, entonces ya me permiten conectar periféricos, como por ejemplo motores y demás. En la práctica hay que tener muchísimo cuidado porque esos motores GPIO no vienen muy protegidos, o sea que si yo conecto un motor directamente, lo más probable es que lo vaya a quemar. Entonces debe haber un circuito entre los dos que lo puedan manejar. Al igual que Arduino, entonces se ha pensado en conectarle distintos circuitos adicionales. En este caso, pues ya no se llaman shield o escudos, sino que se llaman hats o sombreros. Y están pensados para ir en la parte de arriba de la Raspberry Pi. Un equipo muy poderoso en procesamiento, un equipo que tiene tarjeta de video, un equipo donde yo puedo hacer análisis de inteligencia artificial muy potente, donde yo tengo una interacción con el usuario muy fácil porque además contiene sistemas operativos. Entre ellos, pues los basados en Linux son los más populares. O sea que yo lo puedo conectar a un monitor, a un teclado y a un mouse y utilizarlo como si fuera un computador normal. Puedo utilizarlo para ver música, para escuchar música, para ver televisión, puedo utilizarlo para muchas cosas. Hay proyectos entonces que han cogido la Raspberry Pi, han adaptado los sistemas operativos y los han presentado para funciones específicas. Está acá el caso del RetroPie, que es un emulador de videojuegos. Entonces se convierte esta Raspberry Pi en una consola donde podía manejar Family, donde puedo manejar Nintendo, Super Nintendo y otros juegos de los retro. Hay otras versiones entonces donde yo puedo colocar un sistema operativo específico como tal, y si lo conecto al televisor podría convertirlo en un Smart TV. Estos equipos entonces ya son mucho más, son más costosos que los SP32 porque ya tienen otras capacidades, están pensados para otras cosas. Entonces ya los encontramos en el orden de 300.000 pesos en adelante. Cuando ustedes lo compran requieren unos periféricos adicionales, requieren un adaptador especial, además porque estos equipos tienen un consumo alto de corriente. Estamos hablando de que consumen alrededor de 2.5 amperios. Requieren además de una carcasa que los proteja. Requiere adicionalmente una memoria SD externa, que es donde se va a cargar el sistema operativo, que hay que tener cuidado a la hora de la selección de él para poder que nos funcione bien. Entonces, ya eso aumenta un poquito los costos. En la práctica, montar un modelo
un proyecto con una Raspberry Pi, pues ya está en el orden de 400.000 pesos en adelante. Y a cambio, pues de ese precio más alto, pues obtenemos una capacidad de procesamiento mucho mayor. Entonces, yo recomiendo los Raspberry Pi en aquellos proyectos donde se requieran de algoritmos potentes, donde se requieren de manejar mucha información, donde se requiere de manejar, por ejemplo, datos históricos eh, con grandes cantidades de ventanas de tiempo, porque ahí es donde yo voy a obtener el rendimiento. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer algo como solamente conectar un sensor, por ejemplo, como de humedad y temperatura, pues una Raspberry Pi me queda sobredimensionada, no vale la pena y es demasiado costoso. Estoy desperdiciando un recurso bastante valioso. Entonces al chat nos preguntan que si se puede hacer lo mismo con la Raspberry Pi 2 y la verdad es que, como todo en la vida, pues va evolucionando. Entonces, estas tarjetas de Raspberry, la uno pues tenía unas características, la 2 fue mejorando, la 3 la fue mejorando y la 4 la fue mejorando. Hemos tenido dificultades con la Raspberry Pi 2 para hacer Internet de las cosas porque ellos internamente solamente tienen una conexión a puerto Ethernet, es decir, a puerto físico. No tiene la Pi 2 una conexión por Wi-Fi, o sea que la comunicación inalámbrica toca hacerlo conectándolo un módem externo. Eso nos ha generado muchísimas dificultades. De hecho, tenemos en este momento un proyecto que vamos a actualizar en el que vamos a pasar de Raspberry Pi 2 a Raspberry Pi 4. La Pi 2, o sea, en este momento, si tú tienes, por ejemplo, una Raspberry Pi 2, podrías hacer proyectos con ella, no la vayas a desechar, no la vayas a botar, puedes trabajar con ella, puedes aprender a manejar muchísimas cosas, pero pues realmente la Pi 4 y la Pi 3 son las que en este momento están en el top de las aplicaciones. Muy fácil de programar, tú programas con lenguajes distintos, como por ejemplo Python, como por ejemplo C, C++, puedes manejar otros programas, entonces también muy, muy recomendada. Más dudas, preguntas, inquietudes, aportes, liberaciones o demás hasta acá. Bueno, entonces en este caso vamos a ver otra, es la Thunderboard. Esta entonces ya es de las tarjetas. O sea, no solamente existe la Thunderboard, existen muchísimas tarjetas hoy en día pensadas para el Internet de las cosas. La característica principal de esta tarjeta es la cantidad enorme de sensores que ya vienen integrados dentro de ella. Por ejemplo, ya internamente tiene para conectar una pila de las de relojito pequeño, tiene internamente unos sensores de humedad, tiene internamente un montón de sensores, por ejemplo, el de calidad de aire y tiene su propio IDE nativo, o sea que usted tendría que utilizar un programa que le proporciona a la empresa para poder trabajarla. Tiene un acelerómetro, por ejemplo, y pues en la práctica yo sí he encontrado, digamos que no ha sido como tan flexible el trabajo con la Thunderboard. Es un poco más costosa, pero tiene muy buenos rendimientos. Si tienen la posibilidad de trabajar con ella, entonces utilícenla. Además, porque el hecho de que ya traiga integrados estos sensores hace que sea mucho más económico su implementación en hardware, porque ya tengo muchos de esos elementos internos, pero digamos que la maniobrabilidad en términos del software pues ya no es tan fácil. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de cómo integrar entonces estas placas con Arduino. Antes de arrancar entonces con esta parte, quiero verificar si hay preguntas, dudas, inquietudes, aportes, liberaciones o demás. Bien, parecen ser entonces que no hay preguntas. Entonces, resulta que cualquier compañía que genere este tipo de dispositivos, pues debe tener un repositorio o un lugar donde encuentre el código para yo poder utilizarlo.
En este caso, pues les voy a presentar el del SP32 porque es el que vamos a utilizar para el reto. Para poder realizar el reto de hoy, pues no requieren de estos pasos, ya esto se hizo previamente y el computador que va a estar manejando la programación del brazo, pues ya lo tiene. La página que encuentran acá, entonces, es el repositorio de la empresa Expresso y para el Arduino en la placa SP32. Si yo fuera a utilizar la 8266, pues entonces debo buscar el repositorio propio del 8266 y debo también hacer estos pasos. Entonces, si yo abro esta página, voy a encontrarme con el repositorio. En él voy a encontrar las instrucciones de instalación que se las voy a presentar ahora. Lo primero es que tengo que verificar qué máquina tengo, si tengo Windows o si tengo Linux o la máquina que tenga. En este caso, pues voy a mostrar el ejemplo para Windows de 64 bits. Debo descargar entonces un programa que se llama Git, que me permite a mí poder utilizar y poder comunicarme con los repositorios cuya interfaz gráfica del programa Git, pues van a encontrarla acá. Entonces van a abrir el Git, van a abrir este programa y le van a dar clic en la opción donde dice clonar repositorio existente, es decir, esta segunda opción de acá. Una vez que lo hagan, entonces les va a aparecer esta ventana que está acá, en la cual pues deben cargar la dirección del repositorio, esta que se encuentra acá. Deben buscar dentro de sus computadores dónde quedó instalado Arduino y dentro de esa instalación de Arduino, en la carpeta hardware, van a crear una carpeta que se llame Expressi y SP32. O simplemente pues tienen en cuenta esta dirección. Por favor, de computador a computador va a cambiar porque no siempre se instalan en la misma carpeta. Entonces hay que verificar esa parte. Una vez que lo hagan, entonces le van a dar clic al botón de clonar. Va el proceso a empezar a realizarse. Él tarda unos cuantos minutos, dependiendo de la conexión a internet que tengan. Lo que hace él es que se va a ir a un computador en la nube, va a descargar unos archivos en la carpeta hardware, carpeta Expressi, su carpeta SP32, y esos archivos son los que vamos a necesitar para poder trabajar. Una vez entonces que lo hayan hecho, entonces van a abrir el programa que se llama Git Bash, que viene instalado. Ah, no, esa parte la pueden dejar así normal porque hacen con la parte gráfica. Lo segundo es que van a abrir una carpeta dentro de el hardware de Arduino y van a buscar un archivo que se llama get.h. Esta parte es muy importante porque si no lo hacen, pues no va a funcionar bien. En el caso específico de Windows, tienen que verificar que cuando abran el programa get.h lo hagan con permisos de administrador. O sea que cuando lo van a abrir, le dan clic derecho, le dan ejecutar como administrador, porque si no lo hacen, no va a funcionar. Se va a quedar muchísimo rato ahí pensando, pensando, pensando y no va a hacer nada. Es lo que hace, entonces, este programa es configurar algunos elementos y los deja listos. Una vez que él termine, eh, ya queda instalada completamente la tarjeta. Ustedes van a ver que en la carpeta de Expressi pues van a encontrar todos estos elementos y ya pues a partir de ahí lo siguiente sería conectar la SP32, descargarle los drivers y seleccionar en la carpeta, seleccionar dentro del IDE simplemente la tarjeta. Una cosa que tiene interesante el uso de estos repositorios es que contiene muchísimos ejemplos de cómo utilizar la la SP32. Este proceso es análogo también al SP8266. Más o menos, entonces así debería de verse cuando ustedes utilicen el SP32. Eh, Él tiene una comunicación serial de 115.200 baudios. Ustedes la pueden cambiar y cuando estén utilizando el SP32, pues él va a estar constantemente comunicándose para que ustedes puedan verlo. Bueno, hasta aquí llega esta charla el día de hoy. Quisiera saber si tienen más preguntas, si tienen más dudas, en qué les puedo colaborar.
Bueno, entonces nos preguntan que qué peticiones HTTP soporta este dispositivo y la verdad es que él es muy completo. Entonces el SP32 lo hemos trabajado realmente con todos los verbos del HTTP. Además, si tú lo combinas con, por ejemplo, comunicaciones en JSON y demás, pues es muy rápido. Tú puedes hacer comunicaciones, por ejemplo, en MQTT, tú puedes hacer comunicaciones en muchas cosas. Él es muy completo y trabaja con muchísimas cosas y además hay varias librerías que tú puedes conseguir para eso. Hoy en día hay plataformas software que se encargan de hacer ese tipo de cosas. Yo no lo contaré el profesor Parrado ahora en la tarde y casi que esa comunicación se vuelve transparente. Cuando uno está arrancando, uno tiende a hacer todo, digamos que por uno mismo. Entonces, yo quiero hacer las comunicaciones, yo quiero hacer cada uno de los elementos de las capas de comunicación. Pero en la práctica eso toma muchísimo tiempo y además es bastante engorroso. Entonces la recomendación, si es que utilizas ya plataformas desarrolladas, como pueden ser TeamSpeak, como puede ser Mosquito, como puede ser Node-RED o demás, para que tú hagas ese tipo de cosas y más bien te centres en las aplicaciones del Internet y no tanto en el cómo hacerlo. Más preguntas, más dudas, más inquietudes. César, hay una pregunta que decía Julio, era que si conoce la plataforma Microbit, que se puede usar No, para IoT. yo no conozco Microbit. Lo que pasa es que hay muchas, hay muchas. Si dice que también se puede utilizar para IoT, lo más probable es que sí. Cuando ustedes encuentran una plataforma, tienen que verificar varias cosas. Una, el protocolo de comunicación que estén utilizando. Por ejemplo, una se basa en el MQTT. Eso tiene unas características que los favorecen o no los favorecen para otras cosas. Tienen que mirar además cuáles dispositivos son compatibles. Entonces, por ejemplo, algunos aceptarán la Raspberry Pi, otros puede que no la acepten. Unos aceptarán el 8266, otros no. Eso es lo que tienen que verificar. Y lo tercero y lo más importante que tienen que verificar son las condiciones de licencia de esas plataformas. Tienen que verificar a quién le pertenecen los datos que guarden a ellos, tienen que verificar si les cobran por las transmisiones, tienen que verificar cuánto tiempo les van a guardar los datos. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes. No entiendo la pregunta de Kevin, Rico, que dice que no tiene PC. Entonces, por ejemplo, una opción podría ser que tú utilizaras la Raspberry Pi. La Raspberry Pi en sí mismo es un computador, o sea que no requiere de otros equipos, a diferencia del SP32, donde requieres un computador y el computador ya te ayuda a programarlo. Acá la Raspberry Pi, pues tú la trabajas independientemente. Hay otra pregunta de Julio que dice que el SP32 no tiene librerías que se puedan descargar desde la librería de Arduino y no, tienes que hacerlo desde el repositorio de Expressive y tienes que hacer estos pasos manuales. Digamos que hay librerías que tú puedas hacer, que puedas ir al IDE de Arduino y descargarlas normales, pero pues no es el caso ni el SP32 ni el 8266. Lo que sí pueden haber es que esas plataformas como Microbit, como Blink, como TeamSpeak, sí se puedan descargar directamente desde el IDE de Arduino. Eso sí puede pasar. Y Juan Pablo nos pregunta que si los repositorios del SP32 se pueden cargar. Sería la misma pregunta. No se pueden descargar directamente desde el IDE de Arduino. Toca hacer el proceso que les mostré hace un momentico. Esperamos que es el futuro, pues Express nos ayude con eso y pueda hacer las negociaciones con el equipo de Arduino. César, hay una pregunta que me hizo por acá en privado, se la voy a reenviar. Dice que si el programa GUI de JIT está para Linux. ¿Si el programa cuál? Creo que lo que quiere decir es del GitHub, no sé. Dice que el Ah, programa GUI JIT está para Linux. No sé sí, si. sí, no, claro. Sí, sí, GitHub está para Linux. De hecho, Linux fue desarrollado en GitHub y GitHub simplemente, perdón, en Git, GitHub simplemente es una página que se encarga de guardar código. Y Git es un programa que se encarga de versionar código, de guardártelo y de comunicarlo.
El GUID, el Git GUID, GUID viene de interfaz gráfica de usuario, simplemente la visualización para poder mirar. Hay otra pregunta también en el chat que dicen que han estado utilizando servicios de internet, pero que lo ha realizado por métodos POS y está buscando dispositivos que cumplan este requerimiento y el SP32 y el 8266 sí los manejan los métodos POS, no hay ningún problema, manejan todos los verbos para que tú puedas hacer las comunicaciones. Ya lo que tú tienes que mirar es si efectivamente lo que necesitas es hacerlo por métodos POS o si puedes utilizar sockets o otros tipos de comunicación para poder trabajar. Por ejemplo, los métodos POS pues tienen una cadena de transmisión muy grande. Entonces, si tú quieres cosas que sean muy rápidas, no lo vas a poder, vas a tener dificultades realmente. Pero pues de poder sí, y lo mismo, o sea, ya es lo que tú quieras desarrollar y las posibilidades pues son infinitas prácticamente. Te recomendaría es que utilices una plataforma de Internet de las cosas para que te facilite muchísimo el trabajo. Si lo intentas hacer así todo a pedal, vas a tener grandes demoras. Sí, también este dispositivo también permite utilizar sockets, o sea, él viene súper completo. Además, porque la mayoría de esos elementos que estás mencionando son de la capa de software, o sea que no hay tanta dificultad en la parte del hardware para hacerlo. Bueno, entonces preguntan que si es posible configurar las preferencias. Los repositorios del SP32 se pueden descargar directamente desde el IDE de Arduino. Les decía que no. Es posible, pero yo conozco esa configuración de preferencias de la ruta de archivos JSON, es pero para el SP8266. Es posible que exista el 32, pero pues yo nunca lo he utilizado. Y nos dice Julio que César, es el micro... con el mismo archivo de pues, JSON que ellos comparten ahí en GitHub. Se Ah, coloca y bueno, ahí está toda la configuración para que se descargue automáticamente el soporte para esas tarjetas. Y pues no solamente para esas, sino para otras se puede manejar igual, colocando ah, ahí en súper bien. preferencias la URL para otras tarjetas y colocar ahí pues todos los archivos con extensión .json que están en los repositorios de ellos. Y ya cuando va uno a instalar tarjetas, aparece pues las tarjetas disponibles que hayan en esos repositorios. Muy bien, súper bien. La verdad, como les digo, pues no lo he trabajado, pero pues todo va evolucionando y todo va mejorando. Si eso nos facilita la vida, pues muchísimo mejor. Nos dice Julio que Microbit es para proyectos de Microsoft, es similar al Scratch, o sea que debe tener una interfaz de programación gráfica y tiene comunicación por Bluetooth. Como les digo, hay muchas plataformas, explórenlas, mírenlas, la que a ustedes les funcione mejor, pues esa será la correcta. En esto no hay realmente ni mejor, bueno, sí hay mejores y peores, pero para cada caso particular. Evalúen la aplicación que vayan a hacer y explórenla. Bueno, no sé si tengan más preguntas o dudas. Bueno, entonces en ese caso, ya que no hay preguntas o dudas, muchas gracias por este espacio que me dieron a los organizadores de el Arduino Day y ya entonces los dejo para que demos cierre al final de esta jornada, de esta primera parte de la jornada. César, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que quedó como la gente motivada por continuar esta tarde, que vamos a mirar la parte adicional, es justamente las herramientas software para lograr esta interconexión de estos dispositivos ya con la nube y lo que es el control remoto del brazo. Bueno, los esperamos entonces de nuevo, retornamos en este mismo enlace, se conectan a las 2 de la tarde para continuar entonces con la siguiente parte de las sesiones. Ya los correos electrónicos de aquellos que aplicaron para el reto les llegó la confirmación de, para participar en él.
Sí necesitamos es que por favor nos confirmen si van a estar o no estar, como los cupos son limitados, para ceder el cupo a otras personas. Bueno, siendo más, muchísimas gracias.